Bueno, lo primero agradecer. Agradecer mucho más de lo que se puede agradecer. Agradecer no solo la invitación, las atenciones, pero si se puede decir casi agradecer más todavía el ambiente que ha habido en este congreso, la comunicación que ha habido entre los participantes y cuánto este congreso es una alternativa en toda esa especie de reuniones que se están haciendo ahora para que uno tenga rápidamente currículum, donde presenta pequeñas comunicaciones de 2 folios y le dan 3 minutos para hablar, donde no existe debate, y aquí, por el contrario, ha sido, digamos, un planteamiento donde ha primado lo que se podía hablar en las comidas, lo que se podía hablar en las cenas, lo que se podía discutir y comentar sobre algo que creo que nos interesa a todos y nos apasiona, que es el estudio y la razón. Dicho esto, yo quisiera también empezar con una salvedad. Tanto esta imagen como esta, 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 o esta, o esta, muestran 2 cosas. Por una parte, el tema del Congreso, la violencia. Hemos visto acciones de guerra, acciones constantes, hemos visto cuánto unas personas atacan a otras y otras atacan a unas, hemos visto escenas de fusilamientos, pero hemos visto otra cosa de la cual en este Congreso, creo que es necesario destacarlo, no se ha hablado, y es que todo ello tenía un fondo, porque estamos hablando de la ciudad. La ciudad va a tener unas características propias más que importantes, porque la ciudad lo que va a hacer es transformarse. Hay un momento especialmente clave y es cuando, en torno a 1421, el Papa de Aviñón, que nunca había sido Papa de Roma, fue unos días, vuelve a Roma. No, es que está negra, gracias. Ahora no. Pero se lo agradezco lo mismo, es decir, le agradezco que esté pendiente. Le digo, el Papa vuelve a Roma y lo que nos encontramos en Roma es que los primeros viajeros que llegan, el Papa es la máxima autoridad en ese primer siglo XV, los grandes reinos europeos, sea la Corona de Aragón, sea la Corona de Castilla, mandan embajadores a Roma, personas cultas, son abogados, van a conocer lo que está pasando en Florencia, lo que ha pasado con Petrarca, van a conocer lo que significa la crítica a la corrupción romana, van a conocer cuánto Roma es la ciudad del imperio y se dan cuenta que Roma no tiene nada que ver con lo que los libros nos están contando. Los libros nos presentan Roma como una gigantesca colección de reliquias y frente a la colección de reliquias, por vez primera, la imagen que tenemos es esta, una ciudad con monumentos. Esa ciudad con monumentos va a tener una importante difusión y la ciudad cobra un sentido y cobra una presencia que es más que importante. El siglo, lo saben bien, el siglo XVI va a ofrecer distintas alternativas de ciudad, va a plantear lo que es el sueño de la utopía, pero lo importante es que nos demos cuenta que la trama urbana, lo que es, digamos, la complejidad de la ciudad, sigue manteniéndose la antigua trama medieval durante mucho tiempo. Es verdad que aparecen escenas de este tipo. Aparecen, vean, autos de fe, aparecen ceremonias realizadas por el poder, donde lo que el poder está planteando es mostrar al público, mostrar al exterior su poder. Esto que tienen aquí tiene otra interpretación, que es esto. Lo que han visto no es una disposición gratuita de las sillas, es un proyecto de arquitectura. Es decir, quien está sentado en estos lugares, en el fondo, vean ustedes el programa donde se pone en cada punto quién tiene que estar en quién, dónde tiene que estar cada uno, cuál es el protocolo, cuál es el ritmo, y por lo tanto lo que existe es una valoración del espacio como hasta el momento no habíamos visto. Es decir, esta misma imagen, que vuelve a ser lo mismo, esa Plaza Mayor de Madrid, en este caso una sección, pero vean cuánto la importancia de las tribunas, la importancia de la pendiente, el número de gradas, dónde se sitúa, por el contrario, el representante real, cuánto ese representante real va a tener un papel en la observación del tema, y cómo el espacio donde se está desarrollando, se está celebrando, es el espacio más importante de la ciudad. Pero no solo en Madrid,
Si vemos, por ejemplo, homenaje a Portugal, si vemos, por ejemplo, lo que puede estar pasando en Lisboa, es exactamente lo mismo. Esa Lisboa vemos cómo el auto de fe de la Inquisición tiene unas características y tiene un punto de partida, tiene unos observadores, se realiza en un espacio sagrado por definición, del mismo modo que otras ceremonias, estos ya en el siglo XIX, se celebran al mismo tiempo ante unos espectadores en un espacio concreto, con un ceremonial muy distinto, pero totalmente cierto. ¿Qué está pasando? Está pasando que de repente empezamos a intervenir en la ciudad. De repente se empieza a intervenir de manera radical en la ciudad y poco me importa que sea este ajusticiamiento en una cárcel de los Estados Unidos o que, por ejemplo, en Brasil se proyecte lo diré por Dios, Sambódromo, gracias. El Sandódromo, otra vez, gracias. Bien, donde vemos que es, en el fondo, la gran intervención para al final admirar pues, las bellezas locales, pero en esta fiesta que define las características de la ciudad. ¿Qué quiere decir? Que desde el siglo XVII, como decía Hobbes, la ciudad es la ciudad del poder. El poder se asienta básicamente, se refleja y se manifiesta a través de la ciudad se convierte claramente en el punto de referencia de cualquier actuación y a mí me da igual, me importa poco que estemos hablando del tema de Londres, me importa poco que hablamos del libro de Daniel Defoe sobre el año de la peste, me importa poco que estemos hablando sobre Gulliver, porque en el fondo, cuando Gulliver viaja y ve ese reino del Lilliput, el reino de los gigantes, etcétera, etcétera, el orden urbano que está viendo es el mismo. Los habitantes difieren, sin embargo, la forma de vida y la forma de comportamiento es exactamente la misma. Y esta especie de voluntad por representar lo que es el orden, por representar cuánto el poder se manifiesta al exterior, incluso lo tenemos en algunos grabados tan singulares como son, dibujos, como es este dibujo de Tomás López. Ustedes saben la historia, España carece de cartografía, en los primeros años de la segunda mitad del siglo XVIII el rey decide que se elabore una cartografía española, es imposible hacer, como están haciendo los Cassini en Francia, básicamente el tercer Cassini, el levantamiento trigonométrico para realizar un plano fidedigno de la realidad, es decir, si pensamos en Duquesne y pensamos cuánto la idea es, la voluntad de Duquesne es hacer al hombre dueño de la naturaleza y de la práctica, es decir, si queremos hacer al hombre dueño de la naturaleza, es necesario modificar la naturaleza, y para modificar la naturaleza la tenemos que conocer a la perfección. Por lo tanto, los geógrafos están levantando planos y España, que no tiene esa capacidad a corto plazo de hacerlo, opta por una solución especialmente importante, y es, frente al geógrafo de laboratorio, el geógrafo de campo. Es decir, frente al geógrafo que está diseñando, dibujando, etcétera, etcétera, aquí se pide que el rey demande a los obispos o a los arzobispos a que estos pidan a los párrocos, etcétera, un dibujo de su feligresía y sumando en un gigantesco puzzle los 8.500 dibujos que están en la Biblioteca Nacional de Madrid, uno de los cuales es esto, elaborar un plano de España. ¿Qué está pasando? Que el cura que manda la imagen que tienen ustedes aquí en la parte izquierda de la pantalla, lo que manda es un territorio donde lo que representa es donde están instalados los rollos o las picotas, es decir, donde se da justicia. La importancia del territorio, la administración del territorio, la imagen del territorio está donde existe un poder real y donde es posible estos cruces que seguramente habrán visto más de una vez en su vida en algún pueblo, es donde se ejecuta o donde la picota o el rollo, donde se imparte justicia. ¿Qué quiere decir? De repente hemos pasado en muy poco tiempo, en apenas 80 años, de esa ciudad de la demostración del poder que hemos visto en Gulliver a una ciudad con un concepto totalmente distinto, y es la voluntad por conocer empíricamente la realidad. Aparecen, por ejemplo, estos cuadros estadísticos de qué hay en cada ciudad española. Aparecen los cuadros de Barcelona, aparece el cuadro de Madrid, ¿qué es esto? Aparecerán los cuadros de tantos y tantos, aparecen los censos, los primeros censos científicos, y estos científicos, que ocurren exactamente lo mismo en América, empiezan a transmitirnos una información que significa y plantea la posibilidad de organizar la ciudad. Es decir,
Hace un rato hablábamos, por ejemplo, de cuál es la realidad de esa ciudad o de qué está pasando en cada momento. Pues bien, en 1700, en un lapso de 20 años, se realiza esta planimetría de Madrid, donde manzana a manzana se hace un dibujo fidedigno, se dice en cada manzana cuál es la superficie habitada, se dice cuál es en cada manzana el número de viviendas que hay, se ve cuáles son los metros cuadrados de cada vivienda, se dice cuál es el impuesto que se paga en cada caso, naturalmente con una finalidad fiscal. No nos engañemos, no es geográfica, pero ese mundo fiscal, es decir, a partir de aquí podíamos ver en cada una de las láminas cómo son estas características, va a empezar a plantear la voluntad por entender la ciudad desde un punto de vista distinto. Y un tema muy concreto, lo que va a ocurrir en Lisboa el 1 de noviembre de 1755, da el gran portazo, abre la puerta a una reflexión distinta. Es esto. Yo no sé si ustedes... Lisboa después del incendio, la Lisboa de Pombal, la Lisboa donde ven de una forma muy clara, a derecha e izquierda, dos tipos distintos de ciudad. Por una parte es la ciudad caótica, por una parte es la ciudad medieval, por una parte es la ciudad que se ha ido heredando, y a partir de un cierto punto aparece, por el contrario, las líneas rectas, aparecen un debate sobre cómo se divide y cómo se organiza cada una de las manzanas, aparece, digamos, una voluntad por racionalizar. La razón no es una palabra que se utiliza de una forma gratuita, la razón tiene connotaciones muy claras de voluntad por ordenar, y aparece ese concepto también que ayer se comentaba, lo que es la economía política, esa economía política que va a consistir fundamentalmente en entender cuánto, de qué manera y cómo se puede fomentar la utilidad de los conocimientos para el progreso de la nación. Si eso es, por una parte, Lisboa, esta otra imagen es Barcelona. No la Barcelona del ensanche, naturalmente, la Barceloneta. Es decir, la otra Barcelona, la que se encuentra junto al mar, ahí tienen ustedes el mar, pero bien exactamente la misma, unos años, muy pocos años posterior, bien exactamente la misma disposición y el mismo sentido. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que de repente, entre 1740 y tantos y 1760 más o menos, el concepto de ciudad va a cambiar. La enciclopedia Jocou ha hablado de qué es la ciudad, habla de qué es embellecer, habla de cuánto es necesario dignificar la ciudad, aparecen las alamedas, acuérdense ustedes, en el caso concreto aparecen los prados en Madrid, aparecerán las ramblas en Barcelona. Ayer veíamos, por ejemplo, en el plano de Tosca de Valencia, una contradicción, y es que la Alameda aparece fuera de la ciudad, cuando tenía que haber aparecido dentro en toda lógica, pero aparece un concepto de ciudad en el cual, si hasta ahora, como se dice en un cierto momento, quien ha visto una ciudad las ha visto todas, a partir de ahora eso cambia. Y a partir de ahora, a partir de 1770, 60, quien ha visto una ciudad ha visto una, pero no ha visto las demás. Les pongo un ejemplo. El ejemplo es, en 1769, la economía española decide dar un gran salto adelante, decide, siguiendo unos criterios se entiende que la economía española tiene que depender básicamente de dos ideas básicas. Una es incrementar la velocidad del tráfico de la moneda, es decir, favorecer el crear mercados, de forma que cuando hay muchos mercados se compra y se vende más fácilmente, cuando no hay dinero apenas se gasta, cuando hay dinero se gasta, y por lo tanto hay que favorecer, y en segundo lugar, favorecer el tráfico de mercancías. Para eso se van a plantear grandes operaciones de carreteras, se van a plantear los canales famosos, el canal que arranca de Reynosa y que llegará casi hasta, pasando por Valladolid, tiene que acabar cerca de Madrid, en el Guadarrama, para enlazar con el Linares, para contactar con el Tajo, para bajar a través de unas grandes operaciones que se hacen hasta Córdoba y ahí enlazar con el Guadalquivir, o el que, por el contrario, desde Tudela va a llegar directamente hasta Tarragona, que es el canal imperial o el canal real de Aragón. Eso lo vemos aquí. Es necesario, en una España donde, como se ha dicho alguna vez, la desgraciada conquista de América o el desgraciado descubrimiento de América tuvo como consecuencia cortar los bosques españoles para hacer vascos. Resulta que el sur de España es un páramo, es una zona absolutamente desierta,
por lo tanto es necesario colonizar esa zona. Colonizar no consiste, Belluga había planteado años antes una operación pues, con las 5 poblaciones, las pías fundaciones que ha creado cerca de Alicante, había creado una serie de productos, de núcleos poblacionales de beneficencia. Ahora, por el contrario, se va a intentar que sean la creación de riqueza. Para ello, un ingeniero, acompañado por un geógrafo, va a recorrer el territorio. Va a hacer, como ven ustedes, en esa mancha tan rara, con una forma tan caprichosa, va a ver cuál es su extensión. ¿Por qué esa forma tan caprichosa y no hacer la típica cuadrícula que hemos visto tantas veces en el mundo americano? La respuesta es muy sencilla. En el mundo americano, las nuevas ciudades, Caracas, Quito, Bogotá, etcétera, etcétera, se crean en la ladera de la montaña, donde está cerca de un río, hay una especie de gran sabana y por lo tanto es muy fácil hacer la cuadrícula de las leyes de Indias. Aquí, por el contrario, nos encontramos con que estamos en un terreno abrupto. En un terreno abrupto, si yo quiero establecer parcelas en la falda de una montaña, como yo le dé una parcela a un señor en una pendiente, se suicida, claro, porque ahí no va a poder hacer nada. Y por lo tanto, el plano que tienen será un plano en donde lo que se delimita es la zona fácil de cultivar. Pero hay un segundo punto, y es las nuevas poblaciones que creamos ahí. ¿Dónde las creamos? Y es cuando la economía política, que les decía, los españoles, los economistas españoles van a leer por una parte a Cantillon, van a leer a Faubonet y entienden cuánto, es decir, a los economistas de la escuela escocesa, y van a entender básicamente cuánto el problema no es un problema de resolver cuantitativamente el número de nuevas poblaciones, no es un problema de crear muchas, sino que es un problema de dar respuesta cualitativa a las nuevas poblaciones. Es decir, se establece un núcleo capital que es la intendencia. A una cierta distancia, a 7 leguas, por ejemplo, se crean 3 o 4, de forma ganglionar, subintendencias. A su vez, cada una de estas subintendencias, a 3 leguas, tiene 4 o 5 aldeas. Y a su vez, alrededor de cada aldea aparecen 4 o 5 villas. Es decir, hemos creado un esquema donde el fuero de las nuevas poblaciones impide a la gente. Se les va a dar suelo gratis, se les va a dar dinero gratis, se les va a dar una mula, se les va a dar, digamos, una vaca y creo que una cabra, y unos beneficios fiscales, pero tienen prohibido abandonar la zona. Si alguien tiene un hijo y el hijo quiere quedarse ahí, no, el hijo no se podrá quedar ahí, se le coge y se le lleva a otra nueva población. Es decir, de una forma un tanto terrible, si quieren ustedes, se crea esa colonización, pero la forma que tienen ahora las nuevas poblaciones no tiene nada que ver con las poblaciones que hemos visto hasta el momento. Pero no solo es eso, España está cambiando. Ayer se hablaba en un cierto momento de los arsenales, se decía los 5 arsenales que tiene la corona española en esos momentos, efectivamente Ferrol, Cartagena, Cádiz, pero no olvidemos Veracruz y La Habana, que son 2 de los más importantes. Lo que se plantea es cómo creamos una ciudad. En primer lugar, establecemos, como tienen en la imagen, esto sería para San Carlos, en Cádiz, establecemos cuáles son las necesidades del terreno. Y en segundo lugar, planteamos un estricto programa de necesidades, de forma que la ciudad se ajuste a las necesidades de la nueva población. Las necesidades, ¿quién las dicta? Las dicta esta imagen. Vamos a dejar de construir barcos, como verán ustedes, ese barco en la parte superior. Y vamos a crear lo que son, ayer, quizá impertinentemente, te preguntaba dónde estaban las bañeras. Esto es una bañera, aquí lo tienen en la parte inferior. La bañera es esa especie de grada donde el buque va a poder entrar, se abren unas compuertas al mar, entra el agua, se cierran las compuertas y mediante, hay un doble sistema, uno el más avanzado y otro el primitivo. El primitivo es a cubo, hay que sacar el agua, pero sacar el cubo de una bañera son casi 15 días de trabajo ininterrumpidos por 200 personas. Los espías españoles están viajando, Jorge Juan viaja a Londres, roba el secreto de la bomba de vapor de dos tiempos, se la trae a España y mediante una bomba de vapor es como se saca el agua de estos sitios. Y esta imagen que tienen ustedes a mí lo que sea, es la, si es que se me hace difícil. Bueno, la imagen que tienen ustedes aquí a la derecha es la de la bañera, una de las bañeras que estaba en Cuba hasta hace muy poco tiempo. Es decir, yo me encuentro con que la imagen de las ciudades cambian. Esto es la bañera, aquí la he repetido,
Ah, no la estaban viendo. Es que yo sí la veía, pero ustedes no la veían, sí. Esta es la bañera, ¿entienden? Esas compuertas que tienen al fondo se abren, el agua entra, se cierra y con agua de vapor, con la bomba de vapor sacamos el agua y naturalmente el buque está contenido entre una serie de palos que le impiden moverse. Comentaba, por ejemplo, hablando del Santísima Trinidad, el precio, los 18 millones que cuesta, pero cada 2 veces que el Santísima Trinidad, en teoría, tenía que ser modificado, el precio era el mismo. ¿Por qué? Porque si esto fuera el perfil del buque, si ustedes el buque lo llevan a la orilla, lo inclinan y con unos rodillos le hacen ir hasta sitio seco, la carga que está sufriendo este punto es enorme, ¿lo comprenden? Y por lo tanto, para evitar que el barco sufra, se organiza este dispositivo. Yo tengo ciudades fábricas, yo tengo ciudades de colonización, yo tengo ciudades arsenales, yo voy a tener, como por ejemplo en Mahón, lo que es una ciudad lazareto, con diseños distintos. Quien ha visto una no ha visto más que una, no ha visto todas. El programa, vean ustedes la parte a la derecha de esta imagen, las construcciones que hay no son caprichosas, están dictadas por las necesidades de los médicos, son los arquitectos que están siguiendo las indicaciones de los médicos, como por ejemplo va a ser en Brihuega, cuando se plantea la fábrica de paños, es necesario lavar la lana, es necesario secar la lana, es necesario teñir la lana, es necesario cardar la lana, y por eso en la planta van a haber unos espacios abiertos, unos espacios vacíos, unos espacios donde posteriormente se sitúan las personas. ¿Qué quiere decir? La ciudad ha cambiado. La ciudad en muy pocos años ha tenido una lectura distinta, y cuando yo ahora pienso en qué es lo que estaba pasando hasta el momento, cuando, por ejemplo, los militares hablaban sobre la ciudad, la imagen que tenían era esta. Unos militares del alto de ingenieros, sin duda, van a bombardear una ciudad. Tienen ante la mesa el plano de la población. Tienen lo que son las tenazas, los ángulos, ¿comprenden? Las tenazas, la disposición, pero fíjense ustedes qué cosa más irónica. C, en el centro del plano, que sería la ciudad, es nada. Ayer nos enseñabas Évora. Évora aparecía exactamente lo mismo, era lo que los franceses llaman la tache aveugle, es decir, la mancha ciega, era algo indefinido que no podíamos precisar, y lo único que interesaba era conocer esos alrededores. ¿Qué quiere decir? Que la ciudad se presenta como ejemplo, digamos, del poder, es el testimonio del poder, pero en ese testimonio del poder, lo que pase dentro de la ciudad importa menos. Por eso, cuando en 1770-80 Luis XVI decide que quiere conocer Roma, hoy hay un artículo bastante chapucero, por cierto, en El País, sobre la maqueta la maqueta de Cádiz, no sé si lo han leído, si no lo han leído, léanlo porque hay una fotografía que es muy interesante, el resto es estos titulares que son el secreto de Carlos III, luego resulta que Carlos III el secreto es que quiere tener maquetas, es decir, un secreto de Polichinela, ¿no? Una tontería. Pero quiero decirles, hoy aparece en El País, que Luis XVI se plantea de repente cómo conocer Francia, y es cuando en Los Inválidos, en lo que van a ser Los Inválidos, se plantea la gran sala, la sala del plan relief, la sala donde se sitúan todas las maquetas de Francia, y el rey, que es este personaje con la casaca roja rodeado de acólitos, viendo unos planos, ve las maquetas y después de media hora de pasear ha conocido Francia. Naturalmente, Francia es un territorio. Naturalmente, Francia es un sistema, es un territorio donde están llevando a cabo un conjunto de obras públicas, como les decía, para favorecer la riqueza. Pero al mismo tiempo, el rey está viendo solamente las defensas militares, y lo que a nosotros nos interesa es lo que está pasando en el interior. Si esto es 1780, recuerden que en 1789, el 14 de julio, Francia cambia. Después de las sesiones del 5 de mayo, de la discusión con Necker, los estados, el tercer estado, la declaración de Sieyes, la reunión en la sala del Jeu de Paume, etcétera, etcétera, salta la revolución. La revolución significa el fin de un esquema, la revolución significa, como ven, hay dos formas de contar la revolución. Restif de la Bretonne, por ejemplo, en sus noches revolucionarias cuenta un París revolucionario, cuenta que es la noche de ese París con la alegría y con el, ¿cómo diría yo de una forma educada?
con páginas censurables, y así lo digo bien, ¿de acuerdo? Mientras que, por el contrario, Chateaubriand cuenta que va a Versalles y Versalles lo que ve es a la reina con el delfín, con la princesa, con la infanta, etcétera, etcétera, con la hija, donde todo está en la misma calma. Una misma realidad se puede contemplar desde dos puntos de vista. Y si una misma realidad se puede plantear desde dos puntos de vista, esta imagen es para mí más que espectacular. Las mujeres que están llevando, que van a cantar, no sé si ustedes conocen las canciones revolucionarias francesas, la Carmagnole, vive le son, vive le son, vive le son du canon, es decir, viva el sonido del cañón. Madame Veto había prometido que haría cortar el cuello a todo París, pero no ha pasado y hemos hecho la revolución. Ella, María Antonieta, ahí la ven con el sombrero, ven en este carro llevando a una mujer mayor con el cañón, son las mujeres que lo arrastran, son ellas con las pértigas y con las lanzas, etcétera, etcétera, que han conquistado París, y lo que se plantea ahora es, una vez que la ciudad ha dejado de ser en principio la cabeza del poder, ¿qué va a pasar? Y lo que va a pasar es que la ciudad va a ser cabeza del nuevo poder. Yo me encuentro con que la sacralización que se hace, si antes, cuando yo les enseñaba, por ejemplo, que era el espacio de la Inquisición y el espacio del San Benito y el espacio del tribunal, etcétera, etcétera, que era la Plaza Mayor o la Plaza de Lisboa, yo ahora me encuentro, por el contrario, con que las grandes fiestas que se organizan en el París revolucionario, la fiesta de la razón, la fiesta de la igualdad, la fiesta de la libertad, la fiesta al ser supremo, todas van a representar los mismos símbolos. El hombre ha conquistado la naturaleza, por eso esa especie de árbol falso que tienen ustedes ahí, esa especie de una rocalla como la esquinea que ha habido en Roma poco antes, coronado arriba, lo ven ustedes, por el árbol de la libertad, y como de ese árbol de la libertad cuelgan lo que son las declaraciones de los derechos del hombre en dos tablas que tienen junto a uno de los troncos en esta imagen de la derecha, coronado arriba por una cosita que sobresale, que es la lanza con el gorro frigio, el nuevo símbolo de la revolución. Esa revolución va a plantear, aquí lo tienen ustedes, dos tipos de ceremonia. Por una ceremonia, por una parte, va a plantear lo que es el gran desfile revolucionario, la gran demostración, la gran participación. No es el Sambódromo, pero es otra cosa distinta, que es precisamente ese homenaje al pueblo, es el homenaje que ellos se hacen a sí mismos. Hemos pasado los tiempos de la fiesta. La fiesta había sido durante mucho tiempo la liberación. Si para Freud la fiesta es la liberación del tabú, y yo tengo que para los sociólogos la fiesta va a ser el inconsciente colectivo, aquí ahora el consciente colectivo otra vez es el público. Es decir, la transgresión del tabú, ese carnaval donde todos sabemos que las máscaras viven una vida durante unos días que no se entera la pareja o el parejo de la máscara, esa libertad sexual que aparece en un cierto momento, junto con esa alegría y esa espontaneidad de cada momento, aquí ahora vuelve a tener ese sentido. Pero yo me encuentro que la misma muchedumbre que está asistiendo al triunfo de la revolución la tienen en la otra imagen, que es cuando se corta la cabeza al rey. Varenne acaba de pasar, el rey ha intentado huir, María Antonieta ha intentado pedir ayuda al padre para atacar a Francia, se consigue por casualidad, recuerden la película Mastroianni, no sé si la vieron, la de La noche de Varenne, recuerden la conversación de Mastroianni con Restive La Bretonne, que es el cura, las conversaciones sobre qué significa la libertad son capturados por las tropas francesas y obligados a volver a París y acusados de traición. Y ahora la palabra traición vuelve a salir, pero tiene unas connotaciones distintas. A quien se traiciona ahora es a la nación, no se traiciona al poder, se traiciona a la nación y no al poder legal, o al poder legal porque es la nación, si quieren. Y esto tiene una consecuencia importante. La noche del 4 de agosto de 1789, la Asamblea Nacional Francesa se reúne para discutir la disolución de los privilegios. Nadie tiene que tener privilegios, en ningún sentido. Pero que nadie tenga privilegios en ningún sentido significa que las ciudades pierden los antiguos privilegios medievales.
¿Cuántas veces no hemos visto aquí la muy noble ciudad de no sé cuántos, o la real villa de no sé qué y tal? Todas con privilegios que hoy no se llevan a cabo, pero que en el 18 tienen sentido. Quitar los privilegios significa básicamente trastocar el orden administrativo, que es lo más importante, yo no sé, bueno, no quiero decir una blasfemia, pero en fin, no sé si el orden administrativo es más importante que otras cosas o no, pero desde luego es muy importante, y ese nuevo orden administrativo se va a plantear desde un criterio de igualdad. ¿Cuál es? El criterio es aparentemente inocente. El criterio es el que viva en determinado territorio administrativo va a tener la capital, que tiene que ser igual a las demás, en el centro. Vean, en el caso concreto de París, ese punto blanco que tienen ustedes ahí. Se divide cada uno de estos espacios en 9. Habrá, me parece que son 89 departamentos en el total, y se hace de forma, el tamaño tiene que ser tal que cualquiera a caballo pueda ir desde un extremo del departamento a la capital, resolver sus problemas en un día y volver por la noche a su espacio. El tema es importantísimo porque vamos a cuestionar lo que es el viejo concepto de Estado. Y esto es mucho más fuerte que violencia, vamos a cuestionar la historia. Vamos a cuestionar la historia porque, entiéndanlo bien, España es la antigua agregación de reinos medievales. Es decir, como estudió Burgueño, por ejemplo, en España resulta que Murcia no existe todavía, no va a existir hasta el siglo XIX, pero en España, eso lo dices por hacer así, pero dense en cuenta, por ejemplo, que es que Guipúzcoa, o Vizcaya, mejor dicho, apenas tiene 1.700 kilómetros cuadrados, mientras que, por ejemplo, hay provincias que tienen a lo mejor 35.000, y donde la población de uno es desigual a la del otro. Por lo tanto, vamos a empezar a plantear la operación que hemos visto en Sierra Morena y en Nueva Andalucía, que consiste en sustituir la división medieval del país por una nueva organización, una nueva división que es económica. Creemos núcleos económicos que sean los que caractericen el desarrollo. Esto está pasando en los años de la Revolución Francesa, pero no solo de la Revolución Francesa, de la Revolución Americana. La Revolución Francesa tienen dos posiciones distintas. Por una parte hay un personaje neutro, que es Sieyes, que está formulando el plan, que está planteando la propuesta, hay un importante abate francés, el abate Gregoire, que no solamente está luchando por unificar el lenguaje. La idea de nación conlleva unificar toda una serie de conceptos. Unificar conceptos es unificar la lengua, cuando en Francia todavía en los pueblos se habla lo que se llama el patois, es decir, esa especie de burla del francés. Es necesario unificar la idea de nación, es necesario, se debate, les va a parecer también chusco, se debate si debe plantearse o no la existencia de un traje nacional que representa a la totalidad del país, y esta especie de unidad, esta especie de mito de la nación, que en España, por ejemplo, Cadalso y tantos van a empezar a plantear cuánto los mártires de Numancia, los mártires de no sé dónde, los grandes héroes, el Cid, etcétera, etcétera, es necesario glosar a la nación. Hablábamos antes de cuánto este nacionalismo que está surgiendo en torno a 1791-92 va a tener, en el fondo, unas connotaciones negativas, cuando al mismo tiempo, frente a ello, hay políticos como Condorcet en Francia que proponen la destrucción de los archivos nacionales, porque los archivos nacionales significa la historia de un pasado que es necesario negar. Es decir, yo me encuentro con que la violencia, y estamos hablando, no solamente se ve en que a un señor le arrastren con una cuerda por el cuello, estamos cuestionando el Estado. Y estamos cuestionando el Estado no desde la toma del poder del Estado, sino la sustitución de un modelo de Estado por otro, y la sustitución de un modelo económico por otro. Esto es lo más interesante. ¿De dónde sale el tema? El tema sale naturalmente de Estados Unidos. En Estados Unidos se ha planteado un debate para mi modo de ver, fundamental, entre el segundo y el tercer presidente. Washington ya, bueno, deja figura mítica, el segundo presidente Adams, el tercer presidente Jefferson. Jefferson es el embajador de Estados Unidos en París en los momentos de la Revolución. Jefferson es un hombre culto, la prueba es que va a crear luego en su finca en Monticello, va a crear una villa que ha sacado de los tratados de Palladio, etcétera, etcétera, pero Jefferson está planteando frente a Adams un texto que contradice uno de los dos textos fundamentales de los Estados Unidos de América del Norte, que se pegan de bofetadas el uno con el otro.
la Constitución de Estados Unidos no tiene nada que ver con la Declaración de Independencia de Estados Unidos, nada que ver, y los dos hoy son venerados, otra de las contradicciones de este país, o de aquel país. Esto está planteando algo importante, y es Estados Unidos de América del Norte tiene que tener una capital, la capital va a ser Washington. Este proyecto de Washington se establece desde una idea muy sencilla. Sobre el Potomac, que es el río que tienen ustedes aquí, que lo ven perfectamente, se establece un ángulo recto donde en el punto central va a ser el gran monumento a la independencia, el monumento que se va a plantear a lo que ha sido la gran gesta. En el punto, en mi dedo inferior, en el pulgar, en el punto sería la Casa Blanca, y por el contrario, en el punto del índice, lo que tienen ustedes es el Capitolio. Y este eje lo que está haciendo es unir el Ejecutivo con el Legislativo, dando entonces a la ciudad un carácter que hasta el momento nunca había tenido. Nunca habíamos visto, lo veremos en el Madrid de José Bonaparte y lo podemos ver en otros momentos, etcétera, pero nunca habíamos visto esta disposición de uno con otro. Pero hay algo mucho más importante. Si se fijan ustedes en el borde, es un borde que nosotros, desde nuestra cultura urbana, no entendemos. Nosotros entendemos que las calles acaban o bien en una muralla, o bien en una alameda, o bien en un jardincito, etcétera, etcétera. Aquí ustedes tienen una operación muy sencilla. Si yo les digo agranden esta ciudad, por lógica, lo que ustedes van a hacer es coger cualquiera de las grandes calles que tienen, la van a prolongar, en el punto de encuentro van a crear una plaza, esto lo van a hacer una serie de cosas y pom, 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 van a tener una solución muy fácil. Es decir, estamos cuestionando el concepto de la ciudad. Estamos planteando una ciudad que define desde estos momentos su extensión, una ciudad que es reflejo del poder, una ciudad que ha salido, antes la pregunta que se me hacía, ¿qué ciudad estamos hablando? Y yo les decía, es por una parte una ciudad cómplice, pero al mismo tiempo es una ciudad cabeza de turco, es decir, va a ser el reflejo del poder que intenta aplastar al ciudadano, pero al mismo tiempo cuando el ciudadano se rebela a las bofetadas se las pega al ser supremo, y el ser supremo es la ciudad, porque el rey se le corta la cabeza. Cuando esta tarde se comentaba, una cosa es, como se decía, cortar el cuello, y otra cosa distinta es decapitar a la ciudad. Ustedes lo han visto en cientos de momentos, que si alguien quiere decapitar a un enemigo, ¿qué es lo que hace? Le quema la ciudad, destruye la ciudad. Esa sería la forma última, ese sería el último gesto para transformar esta situación. Y es entonces cuando, frente a esto, Europa plantea una opción. La opción es la ciudad napoleónica. Napoleón va a crear una serie de ciudades en toda Francia en estos momentos, ciudades entendidas, vean ustedes, desde el idéntico tratamiento dado a todos los ciudadanos. Quien viva, por ejemplo, escojan cualquiera de las manzanas y vean cómo se ha dividido las manzanas y cuáles son los espacios resultantes, son iguales al que tengan en medio, abajo o al otro lado. Es decir, ya no estamos hablando de una ciudad de clase, estamos hablando de una ciudad idéntica, y esta ciudad idéntica se caracteriza por tener sus 4 grandes equipamientos en la Plaza Mayor. Es decir, en la Plaza Mayor ya no está ni el Cabildo, ni está el Ayuntamiento, perdón, ni está la Catedral, ni está el Palacio de no sé quién, no, ahora nos vamos a encontrar con que está la panadería, la herrería, el silo, el carnicero y cosas por el estilo. Un minuto y lo verán. Y esto compárenlo, por favor, comparen esta estructura con lo que al salir de aquí vayan a la Plaza María Pía y vean cómo está organizada la plaza. Quiten ese bodrio horrible que es el ayuntamiento, que realmente, bueno, perdón, pero yo creo que, no sé, ¿a te gusta? No, yo no me meto con el ayuntamiento, yo me meto con el edificio del ayuntamiento. Son 2 cosas distintas. El ayuntamiento es una cosa digna, pero pienso, no sé, si es democrático está bien. Pero el ayuntamiento realmente, bueno, no estará en ningún libro de historia de la arquitectura nunca, lo he dicho bien, ¿no? Pero vean el resto de la plaza. El resto de la plaza es realmente importante. ¿Se acuerdan cómo está compuesta la plaza? Es la sumatoria de una serie de parcelas todas idénticas que son viviendas. Por lo tanto, lo que está planteando es cuánto la Plaza de María Pía se concibe, aunque sea muy tardíamente, desde el respeto y desde la valoración del habitante, y no desde los monumentos que son las dotaciones o los equipamientos. Y eso yo lo veo, por ejemplo, en el plano que en 1807 se plantea en Bilbao, junto a Bilbao,
junto en Abando, en lo que son las antiiglesias, que es el proyecto que Silvestre Pérez crea a instancias. El País Vasco se está peleando el señorío de Vizcaya con el Consulado del Mar, se opta la Zamacolada, se opta por proponer una ciudad que sea independiente, una ciudad que pueda tener su propia riqueza, una ciudad que se divide muy fácilmente, no sé si ustedes lo verán, por una línea que es, bueno, una línea que sería la que sale de la Plaza San Mamés y la que llegaría a aquel extremo. Toda esta parte de abajo con ese canal interior, con almacenes, etcétera, es la ciudad industrial, mientras que la otra parte superior, a partir de ese eje diagonal, sería la ciudad de los habitantes. En esa ciudad de los habitantes el esquema es exactamente el mismo que el de Washington, es decir, existe una clara modernidad, y no solamente aparece en ese modelo, sino que aparece en este otro, que es el San Sebastián, destruido después de haber sido destruido por los ingleses en 1813, la restauración que se plantea. ¿Qué es San Sebastián? Bueno, pues miren, el detalle del centro, aquí lo tienen. Esto es como María Pía, es decir, en cada uno, en ese octógono, cada uno de los elementos que intervienen en la plaza circular es un servicio, no es el gran palacio no sé quién. Vean también, por favor, cada una de las manzanas que tienen, como cada una de ellas es idéntica a cualquiera de las otras, y estamos ante un concepto de ciudad que rompe o que significa el final de ese proceso que se había iniciado en 1789. 1814 significa la caída del ideal napoleónico, significa la caída de un momento de quiebro. Aparecen, recuerden, por ejemplo, no sé si ustedes han leído el Krakauer del París de Hofmannsthal, recuerden lo que significa Louis-Philippe, lo que significa la corrupción, lo que significa la burguesía que toma el poder y que por lo tanto lo que hace es realizar espléndidos negocios, y eso va a tener como consecuencia en Madrid la creación, sobre todo cuando se oficializan y se establecen lo que son los procesos de desamortización, el primero de ellos realizado por José I, lo que nos vamos a encontrar es que el suelo se pone en cuestión y, digamos, cambia la realidad. Aparece el concepto de manos muertas, es decir, los bienes de la Iglesia. La Iglesia tiene dos tipos de bienes muy distintos. Tiene fuera de la ciudad, en el límite de la ciudad, grandes conventos, todo convento conlleva un huerto, y el huerto significa que si lo venden, quien lo compra tiene la posibilidad de tener un jardín. Y, por el contrario, tenemos dentro de la ciudad las parroquias. Las parroquias son pequeñas edificaciones intermedianeras, pero que en sí mismas no determinan las características de la ciudad, pero que las parroquias van a tener una característica muy importante, y es que muchas veces personas mayores dejan en herencia a las parroquias sus propiedades, es decir, sus pisos, sus viviendas. Eso hace que las parroquias sean riquísimas, a diferencia muchas veces de los conventos, que no es que sean pobres, pero bueno, no tienen esa riqueza económica a corto plazo, y los procesos de desamortización, como el primero, las 4 normas que había planteado Napoleón en Chamartín, la disolución de la Inquisición, el reducir los conventos que había en España, no prohibirlos, de manera que tuvieran un mínimo de 10 religiosos, conventos con 3 o con 4 religiosos se debían reagrupar. Eso va a tener como consecuencia liberar suelo. Liberar suelo lleva a que, como están haciendo los alemanes, con eso que se llamaría el juego de la guerra, ese Kriegsspiel, debaten sobre un tablero cómo se puede actuar, debaten sobre un tablero no ya una acción de guerra, sino por el contrario la política especulativa, y yo me encuentro con que de repente en 1837 aparece este plano. Este plano es importantísimo, ¿por qué? Este plano es importantísimo porque ven ustedes qué cosa tan rara. Bueno, la parte que está en rosa no tiene mayor interés, es Madrid. En este punto inferior estaría, aquí en este punto interior, esto es Cibeles, por lo tanto, esto es esa calle que sube para aquí, para allá, sería Serrano, en el caso que conocen ustedes Madrid. Yo tengo la línea que bordea, que separa la parte superior del inferior, serían, pues primero sería Colón, después sería Alonso Martínez, después sería Bilbao, etcétera, etcétera. Pero lo importante es que a partir de un cierto punto hay una gran urbanización donde no hay nada. ¿Por qué hay una gran urbanización donde no hay nada? Porque se está proyectando, está programando suelo, porque lo que va a aparecer ahí es una operación de suelo.
Si lo otro había sido 1837, esto es 1842. Pero el esquema que hemos visto antes se mantiene. Eso quiere decir que quien hace los planos ha aceptado y asumido el mantener esta realidad. Y no solamente eso, sino que cuando yo veo ahora cuál es la realidad de ese Madrid, me encuentro con esta imagen. La imagen, vean, yo tengo ya dos ciudades muy distintas. Lo que antes aparecía como unos dibujitos más o menos imprecisos sería lo que está a la izquierda de esta pantalla. En el centro lo que yo tengo es la realidad de la ciudad, pero la realidad de la ciudad es caótica. La realidad de la ciudad, además yo sé, Mesonero Romanos lo cuentan los economistas, lo cuentan, digamos, los primeros estudios estadísticos, Piernas, etcétera, etcétera, empiezan a contarme algo que yo no sospechaba hasta el momento, y es las condiciones de miseria en las que se encuentra la gente que está viviendo en ese centro. Básicamente, entre la línea que une lo que sería el Palacio Real con el fondo, que sería el Buen Retiro, y situada en esta parte de aquí. Es una zona de miseria, por así decirlo, que se enfrenta a la otra realidad. Arriba, en la parte superior, no se pueden ustedes ver las grandes supermanzanas de lo que es el barrio Salamanca, el barrio de Salamanca que ya está medio construido, pero además hay un proceso importante, y es que en estos momentos se pone en cuestión el centro de la ciudad. Poner en cuestión el centro de la ciudad es esto. Poner en cuestión el centro de la ciudad es que frente a la antigua plaza Puerta del Sol, a una Puerta del Sol medieval, se decide hacer una gran Puerta del Sol. Y hacer una gran Puerta del Sol, como tienen en el dibujo de la parte de abajo, en ese gris más flojito, es la gente a la que es necesario pedir que se vayan. Pedir que se vayan es un eufemismo, ¿de acuerdo? Máximo en tiempos en los que no existen los derechos que puede tener la gente, de que no, etcétera, etcétera. Por lo tanto, estamos empezando a plantear cómo no solamente hay una situación económica, 1845, 47, 50, una situación económica más que compleja, sino además una situación económica en la cual estoy agravando la situación porque estoy expulsando a decenas, a 12.000 personas, me parece que son 870 y tantas viviendas, para destruirla y hacer esto, que sería uno de los proyectos de esta Puerta del Sol. Naturalmente, esto está creando unos descontentos importantes. Mucho más cuando resulta que encima San Luis, el conde de San Luis, el primer ministro, está subiendo los impuestos y se crea una situación insostenible. Una situación insostenible que se refleja, por ejemplo, en un texto que es este, en 1859, pero ya se publica, lo viene realizando desde hace 6 años antes, este catalán, Ildefonso Cerdá, proyecta y concibe y define una teoría de la urbanización. Hace 2 tomos. El primer tomo es uno de los grandes estudios demográficos, estadísticos sobre la realidad de Barcelona. Se ve calle a calle, piso a piso, donde hay tiendas, donde hay número de habitantes, donde hay no sé qué, es decir, y ese cuadro empieza a contarme algo que en estos momentos va a ser más importante. ¿Por qué? Porque ese descontento y esa tensión que hay se refleja en lo que es 1854. Hace 3 años, 2 años, ¿cuándo lo sacaste? 2 años, 3. Bueno, hace 3 años publicabas un trabajo absolutamente excepcional, importantísimo, sobre una de las grandes revoluciones en Madrid. Descubría un documento desconocido, en el cual, como consecuencia de las tensiones monárquicas entre unos y otros, y cuanto en el fondo el pueblo de Madrid toma el rábano por las hojas, por decirlo de una forma gráfica, aprovecha el problema, sale a la calle y organiza una gigantesca, no es manifestación, es una gigantesca marcha donde se queman edificios, donde se quema la casa del ministro, se quema la casa de la reina gobernadora, se recorre Madrid, se crean barricadas, etcétera, etcétera. El documento es un documento que mostraba qué es precisamente la violencia de ese pueblo que ha perdido lo que tenía en 1820, que en apenas 20 años, naturalmente es la nueva emigración, mesoneros romanos cuentan en algún momento cómo llegan a Madrid casi 1.500 personas por día, es decir, están viviendo
el debate que se ha planteado por parte de la burguesía es muy claro: o ellos o nosotros. Es decir, o se van ellos o nos vamos nosotros. Pero claro, como quedarse dentro de la ciudad para la burguesía significa tener que coexistir y convivir con los que ya se han asestado, decide lo siguiente: es que la ciudad se vaya al garete, que se tugurice, y nosotros nos vamos a una, y aquí aparece un concepto urbanístico novedoso y fundamental, y es a una zonificación de uso. Es decir, vamos a dividir la ciudad en barrios, y unos son barrios buenísimos, otros son barrios buenos, otros son barrios que están mal, que no están mal, otros son barrios obreros y otros son barrios, digamos, obreros de ínfima calidad. Luego están el espacio militar y va a estar el espacio destinado a servicios, etcétera, etcétera. En ese sentido, la burguesía opta por irse al ensanche, abandona el casco a esa población emigrante que ha llegado. Esa población emigrante, ante la situación, decide organizar la conquista de la ciudad y monta esa manifestación. Hace unos meses yo encontraba, por casualidad, un documento que complementaba en parte lo que habías encontrado, que era un documento, insisto, especialmente importante, y era el Estado Mayor, 3 años después de haberse producido esa manifestación, con la quema de edificios públicos, con violencia colectiva, haberse ajusticiado y haber arrastrado, se le arrastra, yo creo, ¿no? También, y se le acuchilla al jefe superior de Policía de Madrid, en procesión también, se le lleva, yo creo que es por toda la calle. Si no es Alcalá se sube y luego no sé por dónde bajan, bueno, se le acuchilla. El Estado Mayor, consciente que eso no puede volverse a repetir, le pide a un comandante de Estado Mayor que haga un estudio sobre qué es lo que pasa. Y el plano que tienen ustedes aquí es este. El plano es un plano terrorífico, porque lo que nos cuenta el Estado Mayor es que la realidad no es la que contó este personaje en su memoria, que es la memoria publicada, fue infinitamente peor. En Madrid se construyen, en esos momentos el pueblo de Madrid levanta 254 barricadas, y levanta 200 que son, quizá vean ustedes esos puntitos negros que están interrumpiendo las calles, organiza 254 barricadas desde una idea concreta, y es no ya defender la ciudad frente al atacante que está fuera, sino defender la propiedad de los de dentro, organizando unos auténticos pasillos que tengan como consecuencia que los ingenuos militares, los ingenuos puedan penetrar en esos pasillos, se van a encontrar de repente con todas las salidas cerradas, y desde allí, pues como contaba quien hablaba ayer Galdós, que nos cuenta cuánto los franceses pues se les tiran las cosas, se les tiran las macetas y se van con las piedras desde las casas a por ellos para cargárselos. El problema es muy importante. El problema es que Madrid, de repente, el defensor de Madrid está defendiendo su propiedad. La ciudad ya no es cómplice. Es decir, la ciudad que ha sido, digamos, vendida y la ciudad que ha sido arrastrada vuelve a ser recuperada por sus habitantes, que la defienden y que van a intentar impedir que esa situación vuelva a pasar. ¿Qué es lo que les he querido contar? Les he querido contar cuánto en el fondo la ciudad es protagonista en todo lo que está pasando. Las cosas no pasan de repente en el campo. Yo me acuerdo de una película que quizá hayan visto, La Marsellesa, de Jean Renoir, cuando los suizos, la Guardia Suiza con la Guardia Nacional Francesa deciden un duelo, y entonces se van a las afueras de París, es decir, a los Campos Elíseos a batirse. Aquí nadie se va a los Campos Elíseos, aquí estamos hablando del interior de la ciudad. Lo que se cuestiona es la ciudad. Unos piensan que la ciudad es suya, los otros piensan que la ciudad es suya, y aparece el debate y aparece el choque armado. Lo que vamos a arrastrar ahora no es a un alcalde, vamos a atacar precisamente a ese poder que ha intentado subtraer la propiedad de la ciudad a sus poseedores. Y eso es, yo creo, una de las pautas más importantes de lo que ha sido esa historia de la violencia en España. Yo creo que entender cómo la ciudad ha ido cambiando, cómo desde ese Hobbes que les decía al principio y ese mito de Gulliver y que los enanos y los gigantes tienen la misma estructura urbana y tienen las mismas costumbres y tienen las mismas formas de comportarse, ha ido cambiando hasta llegar a los momentos de la Revolución, cómo aparecen ciudades servicio, ciudades que rompen la forma y que adquieren unas características distintas y que se refleja, que se ve al final en esta especie de suceso que tenemos aquí.
Y esto es entonces un poco lo que yo les quería contar y abrir quizá una posible reflexión sobre el sentido de la ciudad. Podríamos prolongarlo, podríamos hablar de cuando se producen, por ejemplo, en los años, pongamos en los años 70, las huelgas en ciudad, donde se producen, cuando se producen, por ejemplo, en los años 80, cuando otros partidos, cuando unos partidos hacen una huelga en ciudad, donde la hacen, y cuando los otros partidos hacen una huelga en ciudad, una manifestación donde la hacen. Cada uno tiene su espacio, parece lo del Madrid y lo del Atleti. Unos la Cibeles y otros Neptuno. La derecha va a tener Colón y la izquierda va a tener o la Plaza de Oriente, y la izquierda va a tener cualquier otro espacio definido. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Y esa especie de juego, esa especie de voluntad por conquistar la ciudad y por poseer el control de la ciudad es lo que plantea y marca de qué forma violencia colectiva y protesta popular traspasan lo que es la guerra de independencia y caracteriza no solamente todos los años finales del XVIII, sino el siglo XIX y entero el siglo XX. Podríamos hablar de las barricadas en Madrid en 1937, pero sería tema de otra intervención. Pues muchas gracias.